A Isabela nos regale también algo de tiempo. ¿Isabela qué? Bueno, me disculpo por si se me escucha la voz rara, tengo gripa. Pero bueno, buenas tardes, mi nombre es Isabela Rangel, soy estudiante de octavo semestre y bueno, les voy a mostrar mis avances de lo que es mi proyecto de investigación que tiene por título tentativo El viaje sur y también ascenso, migración y vida vegetal en Solo un Poco de María Espina Pizano. Me voy a dar el contexto para que tenga el tiempo completo. Como resumen, esta investigación apunta al análisis crítico de la novela Solo un Poco Aquí de María Espina Pizano desde la perspectiva de los estudios críticos ambientales, los estudios migratorios y la ecocrítica, con el objetivo de proponer la migración humana y no humana como elemento que interpela y cuestiona las políticas ambientales contemporáneas. La investigación evidencia la manera en que las intervenciones humanas del entorno, traducidas a la urbanización, la explotación de recursos naturales y la destrucción de hábitats propias de la lógica del sistema económico, afectan los ritmos vitales de las diferentes especies, animales, vegetales y humanas presentes en la narración. Además, busca comprender cómo la novela articula una crítica a las estructuras sociales, políticas y espaciales que configuran las experiencias migratorias, tanto humanas como no humanas. El marco conceptual se sostiene de la ecocrítica, los estudios críticos ambientales y los estudios de migración. En cuanto a la metodología, se emplea un análisis textual cualitativo del componente animal, los procesos migratorios y la vida vegetal. Para el estado de la cuestión, nombraré rápidamente las constantes y cuáles son de pronto las perspectivas teóricas desde las cuales cada antecedente se nombra. La primera tengo la mirada compasiva hacia el animal como forma de reconocer la propia animalidad, vínculo animal-humano, humano-animal. En esta se da primero la reinterpretación de Butler sobre el rostro y la vida precaria para hablar o complejizar cómo son entendidas las vidas no humanas animales dentro de estas novelas. En el caso de las novelas que aquí estudio, bueno, cabe resaltar, hace 4 días salió el primer antecedente crítico directo de Solo un Poco Aquí, que hasta el momento, estos 2 años, no había tenido ningún antecedente, entonces lo más probable es que esto me toque actualizarlo claramente. Pero puedo asegurar que no va por la migración el enfoque de este nuevo antecedente, entonces todavía es pertinente este enfoque que estoy tomando. Lo segundo, los cuerpos no humanos como sujetos de agencia y materialidad. Aquí se habla desde el posthumanismo y la materialidad ecocrítica. Tercero, conflicto entre tecnología capitalista y naturaleza. Aquí se toma como perspectiva teórica las ecologías queer y bueno, la crítica al sistema agroindustrial en la novela de Samantha Schweblin, Distancia de Rescate. Bueno, como planteamiento del problema, si bien las lecturas de Gados e Homes, El matrimonio de los peces rojos, Distancia de Rescate de Schweblin y La mucama humiculae de Ripper, Indiana, que son las novelas con las que me tocó establecer el estado de la cuestión, tratan temas presentes en la novela de Espina Pizano, como lo pueden ser las dinámicas existenciales entre especies, el papel del sistema económico en el contexto de la crisis ambiental y la indiferencia a la vida como herencia colonial y del antropoceno. No detallan la migración como foco de tensión. En este sentido, desde mi lectura busco problematizar inicialmente los procesos migratorios humanos y no humanos presentados en la novela. Esto tomando como eje la ruta migratoria norte a sur, realizada por la Tángara Escarlata, que es uno de los personajes principales de esta narración, los desplazamientos humanos y su correlación con las problemáticas alrededor de las políticas medioambientales y migratorias representadas en la novela. Seguidamente, la articulación entre las formas de vida, en este caso animal no humano y vegetal, que son las que más se centran, como alternativas para comprender maneras otras de relacionamiento entre especies. Por ello, como pregunta central de esta investigación, se propone cómo la representación de la migración humana y no humana, en Solo un Poco Aquí de María Espina Pizano, actúa como una crítica de la crisis medioambiental contemporánea. Para procurar un lineamiento de esta pregunta de investigación, planteo estas 2 secundarias. ¿Por qué se narra únicamente la ruta migratoria norte a sur de la Tángara Escarlata? Esto teniendo en cuenta todo el contexto global que implica hablar de sur a norte o de norte a sur en contextos de migración. Y segundo, ¿qué relevancia toma estudiar la relación entre la vida animal y vegetal dentro de la novela? Así como objetivos generales y específicos, propongo primero, como general, analizar la migración representada Solo un Poco Aquí de María Espina Pizano como elemento que configura una crítica a las políticas medioambientales contemporáneas. Como objetivo específico, propongo primero identificar la relación que se establece entre la vida vegetal y la vida animal en el contexto migratorio de la novela.
Segundo, indagar las implicaciones de los factores sociopolíticos que acompañan el fenómeno migratorio en el panorama medioambiental de la novela. Y por último, explorar las tensiones que se dan entre los ritmos de vida naturales y las intervenciones del sistema económico en el viaje de la tanga. Como hipótesis o posible respuesta a estas preguntas, planteo que solo un poco aquí subraya la experiencia simbiótica como lugar de enunciamiento necesario para cuestionar el tratamiento de los procesos medioambientales actuales. A través de la ruta migratoria de la Tángara Escarlata y los diferentes escenarios de desplazamiento humano, se propone la migración como medio revelador de las condiciones precarias de no vida que violentan el ritmo vital no solo del ser humano, sino de las demás especies. En este sentido, la migración se configura como un fenómeno multiespecie que exhibe la explotación ecológica de los recursos naturales y la destrucción de hábitats como resultado de las políticas ambientales enmarcadas en la globalización y modernidad capitalista. Además, en este mismo marco migratorio se propone el vínculo animal y vegetal como medio para comprender formas alternativas de relacionamiento entre especies. Como justificación, propongo que en los últimos años las preocupaciones alrededor de las crisis ecológicas que permean lo que va del siglo XXI han dado paso a varias discusiones sobre lo no humano en los diversos campos del saber, incluyendo el literario. Múltiples han sido las producciones textuales que en la última década han hablado desde lo ecológico, proponiendo en la literatura latinoamericana una alternativa de construcción y relacionamiento con el bios. A su vez, la introducción del creciente fenómeno migratorio y sus tensiones políticas, sociales y espaciales para la experiencia humana. Para este punto es clave señalar las recientes políticas migratorias que han acogido al continente americano, la deportación y persecución masiva de migrantes en Estados Unidos y la exclusión política de los migrantes haitianos en República Dominicana. En el caso de Solo un poco aquí, la propuesta apunta a articular estos dos componentes. Al contar con animales no humanos como protagonistas, los cuales no son sometidos a procesos de antropomorfización ni metaforización, Ospina Pisano amplía la migración en términos de no humanidad. En este sentido, este proceso es entendido desde ambas vertientes, migración humana y migración no humana, atravesado por las políticas sociopolíticas que acogen el contexto de la novela. Es aquí donde radica el aspecto novedoso de esta investigación, el cual apunta una lectura crítica que resignifique las configuraciones que acogen a los seres no humanos dentro del campo literario. Comprende la migración como un elemento que interpela las condiciones de no vida del sistema económico y propone una alternativa de relacionamiento entre lo humano y lo no humano. Como aproximación a mi marco conceptual o teórico, tengo el término simpoiesis propuesto por Donna Haraway en su libro Staying with the Trouble, el cual se enmarca o toma planteamientos de Lynn Margulis, que es pues, una científica biologista que usan lo que sería como la teoría de las moléculas, de las bacterias, para hablar de los procesos creativos, entendiendo la reproducción de vida, es decir, los organismos, las células, entender los conjuntos ecológicos que se enmarcan en nuestra vida cotidiana como procesos simpoiéticos. En este caso ella lo define de esta forma, es una palabra sencilla, significa hacer con, nada se hace a sí mismo, nada es realmente autopoiético ni autoorganizado. En palabras del juego mundial informático Yumpath, los terrestres nunca están solos. Esa es la implicación radical de la simpoiesis. Simpoiesis es una palabra propia de sistemas históricos, complejos, dinámicos, receptivos, situados. Es una palabra para hacer mundo con. Tal vez como una curiosidad sensual y molecular y definitivamente como una insaciable hambre. La irresistible atracción por envolverse unos a otros es el motor de la vida y la muerte en la tierra. Las criaturas se interpenetran unas a otras, se enroscan y se atraviesan, se comen, se indigestan, se digieren y se asimilan parcialmente, estableciendo así sistemas simpoiéticos que también se conocen como células, organismos y conjuntos ecológicos. Y bueno, como último, con el propósito de alcanzar los objetivos planteados, esta investigación opta por un enfoque cualitativo e interdisciplinario desde la perspectiva de los estudios críticos ambientales, la ecocrítica y los estudios de migración, que buscará comprender las interacciones entre la vida humana y no humana dentro del contexto migratorio y sociopolítico de Solo un poco aquí. Para lograrlo, dividir la investigación en tres etapas. Inicialmente, la contextualización del panorama migratorio humano y no humano contemporáneo desde Colombia y Latinoamérica, ya que son los marcos donde se enmarca la novela.
la narración, indagando la influencia de los factores sociopolíticos en las dinámicas de desplazamiento. Seguidamente se explorarán las tensiones entre los ritmos de vida de los seres vivos, humanos y no humanos, y la lógica del sistema económico, procesos de urbanización, destrucción de hábitats, y por último se identificará la relación que se establece entre los personajes no humanos, el vínculo simbiótico entre la vida vegetal y la animal en el contexto de migración de la novela. Gracias. Gracias, Isabela. Proyecto bastante maduro. Quiero comentar, no voy a hacer una enumeración de 24 puntos al venido, ¿no? Son cosas muy puntuales. Me preocupa en el título. Me inquieta que una novela en la que quienes participan como protagonistas y las voces que la cuentan son un pájaro, un puercoespín y una, no sé qué, no me acuerdo cuál es el otro personaje, pero es como una especie de protovida, ¿no? Tú subrayas acá lo vegetal en el título, cuando a lo largo de toda tu exposición estás hablando de la simbiosis entre los animales no humanos y los vegetales. Entonces, ¿por qué privilegiar lo vegetal? Esa es una primera inquietud en la manera como tú nominalizas, ¿no? Lo segundo, pues muy chévere lo que estás enfocando. Creo que podrían ser de mucha utilidad los múltiples instrumentos analíticos que hoy hay en el campo de la zoosemiótica y de la fitosemiótica, que hoy se sabe muchísimo sobre la forma como estas vidas intercomunican, intercambian signos, y por ahí podría haber una beta conceptualmente interesante como herramienta para estudiar el texto literario como tal. Y el tercer elemento, en el texto literario como tal, tú tienes una afirmación que no comparto. Dices que no hay antropomorfización, pero la historia está contada desde las voces de los animales. Entonces, si la hay indirecta o como quieras, pero entonces no te cases con esa afirmación, porque no es necesaria para la vigencia del análisis. Simplemente no lo incluyas. No tienes por qué decir que son no antropomorfos, porque si no son, porque si no, no podrían contar la historia. El pájaro, esta especie de no sé qué es lo que no me acuerdo, y el puercoespín, ¿cierto? Entonces, en ese sentido creo que varias cositas, ¿no? Recapitulando el título, revisa por qué privilegiar lo vegetal cuando todo el tiempo has enfatizado el vínculo, la simbiosis entre animal no humano y vegetal, ¿no? Y revisar si pronto en estas concepciones que hoy son muy avanzadas en la investigación, te puedes encontrar herramientas analíticas, ¿no? Que puedan servirte para ver cómo son los procedimientos de significación del mundo vegetal y animal no humano que pone la novela en escena. Una última cosita: si vas a insistir en el concepto de lo simbiopoyético, revisa que es una respuesta al famoso aporte de Maturana de los sistemas vivos y de los sistemas físicos como autopoyéticos, porque está estableciéndose una crítica. Entonces, para validar el concepto es bueno conocer cuál es el concepto previo que está siendo en este momento cuestionado. No, precisamente, porque pone como un concepto la simpoiesis, como un concepto central, incluso creo que es un concepto que explica, además como central como concepto único, incluso que explica ahí, ¿no? Toda otra explicación, pero no, que se explica hacer cómo, o sea, está relacionado con trabajar con, es un concepto de solidaridad, ¿sí? Pero yo no veo ese concepto en el título, a pesar de que es el concepto central, no lo veo en el título. Yo creo que debería aparecer en el título de algún modo, o sea, o parafraseado, ¿no? O tiene que estar allí, que si lo defines como el concepto único, está definiendo lo que es el concepto fundamental o nuclear de lo que está haciendo. Y estoy de acuerdo, por supuesto, cuando estaba diciendo que no había antropomorfización, por supuesto, digo, bueno, ¿cómo hablan los pájaros? Sino a través de un caso de personificación o algo así. Y lo otro, bueno, lo contaba con la profesora Cintia, que tuvo que irse, y nos recuerda, esta mañana yo estaba resaltando muy positivamente que algún estudiante, una estudiante había asumido el trabajo del profesor Danilo de la Voz como un trabajo fundamental en la explicación del meme. Y entonces, qué chévere, los trabajos de nuestros profes estén siendo utilizados por ustedes para sustentar
en los proyectos de grado. Y recordaba ella que en la revista Visitas al Patio hay dos dosieres, uno sobre literatura posthumana y literatura por lo no humano o más que humano en la literatura. No sé si tú tienes referenciado los dosieres, pero bueno, sería interesante porque que lo visibilizara también en tu trabajo. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Isabela. Bueno, hacer algunas anotaciones muy en la línea de lo que habíamos conversado el día de ayer con los demás estudiantes y algunas cositas que se han anotado acá. Primero, bueno, muy buena fundamentación, conocimiento, establecimiento de relación entre conceptos, entre problematizaciones y en el marco en el que te estás ubicando. Ahora, para que precisemos más la particularidad de lo que estás trabajando, tener en cuenta lo siguiente. Sí, Ángel, vamos por favor a las palabras clave. Si nos centramos en las palabras clave de tu investigación, son las siguientes: migración, no humano, simbiosis, vida vegetal y María Ospina Pizarro. Entonces tenemos que pensar en una palabra clave que sea referida al medio expresivo o al lugar escogido desde lo literario, lo narrativo, lo discursivo, lo ficcional, desde el género, sea incluso ese género problematizado, porque también el hecho de contar esta novela de este modo también tiene una toma de posición sobre lo que se entiende o no por novela o por narración, y por lo tanto es un problema fundamental de cómo se emplaza esta discusión que estás abriendo. Entonces hay que darle un lugar protagónico porque es la plataforma desde la cual está ocurriendo. Por otra parte, también en el caso cuando te refieres a la presentación de la ecocrítica, por ejemplo, o de los estudios de migración o al diálogo, hacer el énfasis y ubicarlo en el marco teórico, es decir, no solo pensar en el marco teórico como el vocabulario conceptual, sino como la ubicación epistemológica desde la que yo estoy hablando. Entonces, ¿qué es eso? Presentarlo para la argumentación del propio texto. ¿Qué diálogo hay entre el paisaje, la naturaleza y la crítica o las representaciones, o entre las migraciones y el hecho de que una escritora decida presentar este problema en esos términos y que coordinada, ficcional, discursiva, el texto propiamente literario como problema está posibilitando, no necesariamente tiene que ser una afirmación celebratoria o puede ser precisamente la fractura de esa noción. Entonces ubicarnos en ese diálogo interdisciplinar que puedan estar manejando para que se quede más clara la coordenada de conocimiento del trabajo. Lo siguiente es, en el caso del cotexto del que hablábamos, casi que aparecen en la justificación, ya aparece en la justificación, cuando te refieres al diálogo o la relación que hay con otros textos, pero yo pienso, por ejemplo, en la cantidad de literatura que se ha estado publicando en los últimos 20 años, que tiene como protagonista a los animales, por ejemplo, o incluso a las montañas. Pienso en Irene Solá, por ejemplo, o La Nube, y este relato mantenido solo a partir de eso, o Firmín de San Sabás, que trabaja con un ratón, y todo ese tipo de búsquedas te habla de que hay un campo de discusión a nivel de cómo narrar esta historia o por qué narrarla. Es muy importante reconstruir esa red de relaciones que posibilitan la novela para que lo veamos no solamente como un problema migratorio de la vida animal o de la vida no humana, sino precisamente como un problema que está ocurriendo, insisto, con las anteriores afirmaciones, dentro de un campo histórico, estético posible. Bien, lo último sería que, y aquí creo que el profesor Jorge Nieves da una respuesta que puede ser muy interesante a la pregunta que yo tenía. Metodológicamente dice que la novela no asume una metaforización ni una antropomorfización. Entonces, la pregunta sería, ¿qué asume? ¿Bien? Y al responder eso, desde las coordenadas que podamos hacer un diálogo con los fitos, los O, ahí pueden surgir las categorías de análisis necesarias para la especificidad de esa novela. ¿Bien? Serían esas las recomendaciones generales. Muchas gracias. Isabela, gracias. Por asunto de tiempo, voy a ir de sensor y voy a repetir